Avanza este debate ahora con la intervención de la asambleísta Lira Villalba por Tungurahua. Los diferentes medios legislativos. En primer lugar, quiero pedirle su autorización, señora presidenta, para ceder unos minutos del tiempo que tengo de mi intervención a fin de darle voz a aquellos estudiantes que en las calles se han manifestado y que el día de hoy fueron impedidos de ingresar a esta asamblea y nos han pedido que se transmita para todos los asambleístas un video muy corto. Si es tan amable y me autoriza, señora presidenta. Acaban ustedes de escuchar este pedido formulado por la asambleísta Lira Villalba. Vamos a escuchar y sin embargo se nos negó nuestro Yairén legítimo derecho Noriega a participar en este debate. Aprovecharemos de este espacio para hacer escuchar nuestra voz. La proforma presupuestaria no es un instrumento técnico, sino político. En él, el gobierno nacional establece cuáles son sus prioridades. Es evidente que los sectores sociales, y en particular la educación, no es una de ellas. La Ley de Fomento Productivo establece un antes y un después en el rumbo económico de este país. Hoy somos los sectores medios y populares los que sufrimos las consecuencias de esta aprobación. Eso quiere decir el desfinanciamiento de nuestros derechos. Señoras y señores asambleístas, esperamos que se encuentren a la altura del momento histórico que nos convoca a defender la educación pública, gratuita y de calidad. La educación pública, gratuita y de calidad es un derecho que se ha alcanzado gracias a las constantes y diversas luchas que se han venido dando. El recorte presupuestario a la educación inicial, básica y bachillerato atenta contra miles de estudiantes que buscan en la educación una salida a las condiciones de vida no dignas que se han visto obligados a pasar. El recorte presupuestario se traduce en menos presupuesto en educación, en alimentos, en libros, rubros que tendrían que ser saldados por sus familias y no todos los casos lo lograrán, por lo cual habrán estudiantes que deserten. ¿Están dispuestos a atentar contra los sueños de miles de estudiantes que buscan en la educación mejorar sus condiciones de vida y las condiciones del Ecuador? Hay que tomar postura. Hoy, en sus manos, está el futuro de millones de estudiantes. Hoy, por la patria, se debe observar la proforma presupuestaria 2019. Por todo lo mencionado, llamamos a las y a los asambleístas a ser consecuentes con nuestra Constitución y con el desarrollo del país. Estamos llamando a defender la educación. No solo somos los estudiantes universitarios, somos los estudiantes de todo el país, somos todas las personas que dependen de las políticas del sector social. Por esto, exhortamos a que la proforma presupuestaria para el 2019 sea observada, para que regrese a la Ejecutiva y pueda ser reformulado, esta vez con la participación de una mesa amplia conformada por estudiantes de universidades públicas, particulares y de posgrado, además de la presencia de docentes y trabajadores. Intervenciones de los asambleístas Yairén Noriega, Gabriel Otera y Saquiel Cárdenas. Por las luchas por la educación, porque la educación es el arma de liberación de los pueblos. Queridos compañeros asambleístas, hay varias cosas que no se han dicho ahora y me parece que es importante empezar llamando la atención de cada uno de ustedes sobre lo que vamos a aprobar en unos minutos. Se nos ha propuesto una resolución que dice que se observa el presupuesto en base a las resoluciones que constan en el informe. En ese sentido, quiero saber si desde la comisión que lleva a cabo este informe se han recogido todas las observaciones que se han planteado en este pleno, porque de lo contrario este debate sería absolutamente inútil. Entonces pedimos que se incorporen las observaciones que estamos haciendo cada uno de los asambleístas. En ese sentido quisiera empezar hablando de lo que debería contener el presupuesto y de las observaciones que quisiera plantearles. El ministro de Economía en la mañana decía que este es un presupuesto que tiene sensatez. La sensatez de vestir a un santo desvistiendo a un demonio. ¿Por qué hay incoherencias de tamaño gigante en este presupuesto? Hablar de la reducción en términos de seguridad, en términos de salud, que llegan en algunos casos hasta el 20%, y hablar de incrementos injustificados en la SECOM. ¿Cómo es posible que la Secretaría de Comunicación tenga un incremento de $14 millones en este presupuesto y se haya desconocido
los derechos más legítimos de quienes más lo necesitan. ¿No es que tanto criticaban el estado de propaganda o es que acaso quieren plata para silenciar a aquellos medios cómplices de la ineptitud de este gobierno? Es importantísimo hacerles notar, ya se han dicho, varios de los asambleístas lo señalaron, el tema de educación es prioritario, pero en las resoluciones, en las recomendaciones de la comisión no constan las observaciones de atender en igualdad de condiciones no solo a los universitarios, sino a los niños de educación inicial, sino también a la educación básica, al bachillerato. No se habla que cuando hablamos del presupuesto de educación estamos olvidando decir lo que ha pasado con la cultura. La cultura, que es parte de la educación y que ha sufrido un 26% de recorte. 28 millones de dólares, exactamente. Cuando hablamos de salud, vamos a ver si en el informe está constando esas observaciones o recomendaciones, exigimos que así sea. Y cuando hablamos de salud, no podemos pensar que la salud es solamente aquella que consta, el presupuesto que consta para el Ministerio de Salud Pública, porque nos están metiendo tremendos goles al disminuir el presupuesto de los hospitales de la policía, de las Fuerzas Armadas, como si ellos no tuvieran derechos. Es importante señalar que en cuanto a la violencia de género, que tanto se llenó la boca aquí hablando el ministro de Economía, no tiene ni siquiera la mínima idea de lo que significa la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres. Cree que solo tiene que ver con la judicatura, con los juicios, si la ley es para la prevención y no hay un solo centavo para ello. Pero aún más la incoherencia, porque el ministro de Economía señaló que habían incrementado el presupuesto de la judicatura y eso es completamente mentira. Claro, con los ineficientes que ahora dirigen el Consejo de la Judicatura, a lo mejor ni se dieron cuenta que hay un recorte de más de 26 millones y medio, tanto a la Judicatura como a la Defensoría Pública. ¿Cómo vamos entonces a garantizar los derechos? ¿Cómo vamos a garantizar la justicia? Pero adicionalmente, en el tema de los jubilados tampoco están constando recomendaciones claras. Es importante señalar que a nuestra población, que a los ecuatorianos, nos preocupa sin lugar a dudas el trabajo. Pero ¿cómo se genera trabajo? Con oportunidades. Los productores claman porque se atienda el problema del contrabando. No puede ser posible que en un país dolarizado estemos recortando presupuestos a la Secretaría Técnica de Aduanas, a la Agencia, Nacional de Aduanas, del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Un recorte que es de 4 millones de dólares, cuando no tenemos quien cuide agentes de aduanas que puedan materializar los controles. ¿Cómo es posible que se hable de economía precisamente con esas condiciones? Los productores de leche, los productores de huevos, los productores de calzado en general, todo el sector productivo clama por la atención en cuanto al contrabando. También en cuanto a seguridad, ya lo han dicho otros asambleístas, pero ¿cómo puede ser posible que se nos burlen en la cara, que se burlen en la cara de los policías y los militares de este país, a quienes seguramente cuando se venga la fuerza popular encima de este gobierno ineficiente les pondrán de escudo, pero en el presupuesto ni siquiera los han tomado en cuenta? Miremos lo que ha pasado con el presupuesto de la policía y de las Fuerzas Armadas. Tiene un minuto, asambleísta. Brevemente diré que lo que tiene que ver al presupuesto de la policía y de las Fuerzas Armadas, hay una reducción de la policía a 57 millones de dólares, de los cuales 21% de reducción corresponde a salud de la Policía Nacional. De las Fuerzas Armadas, 95 millones de dólares de reducción. Eso no podemos dejar pasar por alto. Me parece absolutamente necesario que haya un poco de cordura y coherencia. Hasta para poderse llevar un pan a la mesa hay que tener paz. Para tener paz hay que tener justicia, hay que tener seguridad. Entonces, que este presupuesto no sea incoherente con esos objetivos. Señora Presidenta, llamo la atención de cada uno de los asambleístas a la responsabilidad. Ya se está agotando ese discurso de que la culpa es de Correa.
Ya basta de vendarnos los ojos frente a un gobierno que llega ya casi a los 2 años y sigue dándonos las mismas excusas. Gracias, señora presidenta. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta.